Hemos reconocido que las investigaciones que se ocupan de la materia solo pueden representar, por su propia naturaleza, un aspecto parcial de la realidad. Los sentimientos, las intenciones, los valores forman parte de nuestra consciencia tanto como las impresiones que nos entran por los sentidos. El seguimiento de las impresiones sensoriales nos conduce al mundo exterior del que trata la ciencia, pero el seguimiento de esos otros elementos presentes en nuestro ser vemos que no nos conduce a un mundo espacio-temporal, pero seguramente debe conducirnos a otro lado. Creadores de la humanidad. Bueno, es un enorme placer volver a contar el Mundo Insólito Radio con don Javier Cabrejas. Javier, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Saludos a ti y a todos los oyentes del programa. Pues mira, muy bien, encantado de estar, como tú has dicho, también encantado de estar de nuevo con vosotros y preparado para abordar un tema muy interesante que les voy a traer esta noche a ti y a todos los oyentes. Un tema interesante, como siempre que vienes, traes grandes temas, grandes enigmas y grandes cosas interesantes. Y hablando de enigmas, hoy vamos a hablar del enigma, el gran enigma de la conciencia y de la percepción de la realidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, ¿qué te parece si hacemos una pequeña diferencia para la gente, ¿no?, entre conciencia y consciencia? Porque muchos, hay a veces que lo confundimos, y ya ves tú que la diferencia es una S, ¿no? Pero sí. Hay a veces que lo confundimos y no sabemos si es conciencia o es consciencia, o qué parte corresponde a una cosa, qué parte corresponde a otra. Pues fíjate que esta duda que me planteas, incluso hasta lingüísticamente y etimológicamente, la duda está en sí en todo el mundo y hasta los propios científicos, ¿no? Realmente vamos a decir que las dos palabras se van a diferenciar solo por una aceptación que vamos a decir, ¿no? Pero para que los oyentes lo entiendan bien, vamos a decir que la conciencia en sí es el conocimiento que un ser humano, cada uno de nosotros, tiene de sí mismo y del entorno. O sea, todo lo que captamos, el reconocimiento de aquello que sentimos y la relevancia que tiene cualquier aspecto de esta realidad o de cada uno de nosotros, ¿no? Y otro, en sí, la diferenciación tal que podemos hacer con la consciencia con S, es que la consciencia con S también es el conocimiento inmediato que un ser tiene de sí mismo, de sus actos y de sus reflexiones, así como la capacidad de los seres humanos de reconocerse a sí mismo y de juzgar sobre esa visión. ¿De acuerdo? Uh-huh. La recapacidad que tenemos nosotros mismos de reconocernos de nuestros pensamientos, eso sería la consciencia, ¿de acuerdo? Y luego la conciencia es, aparte de también el conocimiento que cada uno tenemos de nosotros mismos, se diferencia de la conciencia porque engloba también el reconocimiento que cada uno hacemos, tanto del bien como del mal. ¿De acuerdo? ¿Qué se diferencia, para que los oyentes lo capten? Entre utilizar una palabra y otra, ¿cuándo podemos utilizar una y otra? En casi todo podemos utilizar cada una de las dos, salvo cuando nos referimos a la diferenciación del bien y del mal. Cuando nos vamos a referir a esa diferenciación que hacemos de aquello que está bien y aquello que está mal, solo podemos utilizar la palabra conciencia. Las dos tienen que ver con lo que reconocemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, pero además una añade lo que es esta aceptación que estamos haciendo, ¿no?, cuando tratamos del bien y del mal. Fíjate, pero siempre... Perdóname que te interrumpa, fíjate que se me ocurre, para resumir un poco a lo mejor quizás, ¿no? La conciencia es la parte aquella en la que tú te das cuenta de que has hecho algo, ¿no? Exactamente. Y la consciencia es la parte aquella en la que tú sabes que lo que has hecho está bien o está mal. Exactamente. No. No. Nos vamos a liar un poco. Cuando tú sabes si algo está bien o está mal, es conciencia con S. ¿De acuerdo? Claro, pues eso he dicho. La conciencia, vale, es la parte aquella de que tú te das cuenta de que has hecho algo. Exactamente. Y la consciencia con S es la parte aquella en la que tú te das cuenta de que lo que has hecho está bien o está mal. Exactamente, claro. Exactamente, ahí está. Pues ya está. Si quieres, para continuar, yo creo que ¿o quieres añadir algo más sobre esto?
No, realmente, pues no, solo decirle a los oyentes, hombre, que tampoco hay que ser muchas veces, como se pueden utilizar las dos, pues incluso me imagino que hasta en esta conversación a veces utilizaremos incluso otra, referidas, siempre que sea, a lo que es el enigma en sí de la percepción de todo. Y decirles lo importante que es, ¿eh? Se van a dar cuenta de lo importante que es en su vida esta palabra, que muchas veces le damos algo por sentido, ¿no? Tenemos experiencias, tenemos sentidos, experimentamos cosas, pero no nos damos cuenta de qué es lo que procesa todo esto. Yo te voy a leer, si me permites, una cita de un tal Eddington, que tú lo conocerás seguramente Sí, muy bien, sí. donde me llama mucho la atención, ¿no? Porque como estamos hablando de la conciencia y la percepción de la realidad, y dice así: hemos reconocido que las investigaciones que se ocupan de la materia solo pueden representar, por su propia naturaleza, un aspecto parcial de la realidad. Estamos hablando de un aspecto parcial de la realidad, una parcialidad. ¿Cómo podemos llegar a ocuparnos de la otra parte? Porque claro, si nos ocupamos parcialmente de una cosa, la otra parte o todo el resto... Claro. Tú fíjate que Eddington fue uno de los, bueno, un gran físico cuántico, ¿no? Entonces, claro, ellos se daban cuenta de que se estaban ocupando, al desentrañar la materia, al desentrañar la realidad, las cosas, porque todo se compone de átomos, de materia, se estaban encontrando que solo se ocupaban de una parte. Y incluso voy a recomendar a tus oyentes un gran libro, que yo incluso creo que te lo menciono más de una vez, que es de donde se saca esta cita de Eddington, ¿no? O yo te voy a contestar incluso con la continuación a esta cita, que se llama el libro se llama Cuestiones cuánticas, de Ken Wilber, y en este libro Ken Wilber nos relata, tú fíjate, nos va a relatar los escritos más místicos o más espirituales de estos físicos que desentrañaron o que intentaron desentrañar la materia. Te estoy hablando de nombres como Eddington, Heisenberg, Paul, Planck, Einstein, ¿vale? Es un libro que yo lo recomiendo, sería un libro de cabecera para que nos demos cuenta que esta gente llega un momento en el que por mucho que desentrañen la realidad, se topan con un muro y les hace falta algo más. Y ese algo más son cuestiones que tienen mucho que ver con la conciencia y con la espiritualidad. Pero te voy a contestar, como dice, a esa pregunta, ¿no? Tú fíjate, él sigue diciendo que no puede decirse que esa otra parte tenga menos que ver con nosotros que aquella parte que tiene que ver con estas entidades físicas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los sentimientos, a las intenciones, a los valores que forman parte de nuestra conciencia, tanto como las impresiones que nos entran por los sentidos. El seguimiento de las impresiones sensoriales nos conduce a ver el mundo exterior del que trata la ciencia. El seguimiento de esos otros elementos presentes en nuestro ser, vemos que no nos conduce a un mundo espaciotemporal, pero que debe conducirnos seguramente a algún lado. O sea, a algún lado que también tenemos que investigar. Y aquí está la frase que me gusta, y que sobre todo la traigo aquí para que la sepan, pone: con la sensación de que debe haber algo más detrás, volvemos a la conciencia humana como punto de partida, el único centro donde podríamos encontrar algo más y llegarlo a conocer. Ahí, en el inmediato interior de la conciencia, nos encontramos con otros movimientos y otras revelaciones distintas de las que nos llegan a condicionar a través del mundo de los símbolos. ¿Por qué dice el mundo de los símbolos? Y esto quiero que los oyentes lo sepan. Porque la ciencia, el hombre, ha desentrañado la realidad y la ha transformado en símbolos matemáticos, normalmente, en teorías, en ecuaciones. Ellos se dieron cuenta de eso, ¿no? Ellos cogieron el mundo y cogieron objetos y cogieron la naturaleza y cogieron un montón de cosas y todos las llevaron a fórmulas físicas, ¿de acuerdo? Que es de lo que se compone. Pero claro, fíjate qué importante. También, como decía Rödinger, eso no me habla del por qué una canción me emociona y por qué lloro con ella. Rödinger llegaba a decir que la imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente, porque proporciona una gran cantidad de datos sobre estas ecuaciones, ¿vale? Pero no sobre la experiencia en sí, sobre el por qué me emociona un atardecer, como hemos estado hablando tú y yo hace un ratito, sobre cómo a tu hijo ver un cielo azul que ha visto todo un tiempo, de repente lo ve como se ven ahora con un color azul diferente y cómo le emociona y cómo le causa una impresión diferente. Y lo que es, y lo que es más
más sorprendente en la parte esta del crío que tú dices, el cómo se ha dado cuenta de que el cielo azul es distinto al de hace 4 meses. Sí, también, claro. Que para mí es muy importante. Significa que aunque pensemos que los niños están todo el rato metidos en videojuegos, televisiones y demás historias tecnológicas modernas, a veces también observan lo que tienen a su alrededor, ¿eh? Yo me parece muy importante. Y haciendo mención a una cita de uno de los que has mencionado, de estos grandes de la historia que has mencionado anteriormente, creo que ya lo he dicho alguna vez, es que me parece muy importante. A mí me hizo reflexionar mucho cuando la leí por primera vez, que estoy hablando nada más y nada menos que de Heisenberg, ¿no? Sí. Que decía que una partícula física no se puede medir con precisión porque los mismos sistemas de medición afectan a la partícula. Creo que esto, si lo extrapolamos a la percepción de la realidad, también esa percepción de la realidad se puede ver manipulada, entre comillas, por nuestras propias inquietudes interiores, por ejemplo, ¿no? Por nuestra forma o por nuestro estado anímico del momento. No percibes igual una canción, como tú has dicho antes, con un estado anímico. Por eso es muy importante lo que has dicho también para mí sobre las canciones, ¿no? Buscas la canción idónea al momento anímico que tienes, ¿no? Y claro, si estás alegre, te apetece escuchar música alegre. Si estás triste, te apetece escuchar música melancólica. Claro. ¿No? Tú fíjate que nos vamos a adelantar un poco, luego volvemos a este punto, pero ahora que has dicho de los problemas que hay para investigar la conciencia, tú fíjate que hay varios. O sea, no solo el que tú has dicho de la partícula, sino que, fíjate, la conciencia en sí es la experiencia de la subjetividad. O sea, siempre, ¿por qué nosotros mismos sabemos que estamos pensando? O sea, esto luego vamos a intentar dar una pequeña explicación, ¿no? Que siempre se ha intentado desde hace ya 100 y pico años, se preguntó, ¿no? ¿Pero esto por qué? O sea, ¿por qué yo pienso, pero a la vez soy consciente de que estoy pensando? Es que eso es muy fuerte, la experiencia subjetiva de lo que estamos haciendo. Es como si aquí, pues imagínate, todos tuviéramos 2 voces y fuéramos, no sé, como se suele decir, esquizofrénicos, ¿no? Todos tenemos 2 yos y uno realiza una acción, pero luego hay otra parte que sabe que la está realizando. Esa experiencia subjetiva es muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque la conciencia, luego también nos dicen que la conciencia no es la mente, tampoco es la vigilia, ya que se puede diferenciar y manifestar en otros estados diferentes. Yo un día, si quieres, aparte de que este programa nos va para muchas cosas que los oyentes te pueden decir o pueden interesarte, pues un día, si quieres, te traigo aquí, no sé si las habrás estado, de la conciencia en los estados alterados de conciencia, que eso ya es otro mundo. Sí, pero fíjate, por eso te digo, por eso dicen que la conciencia no es la vigilia. ¿Por qué? Porque la tenemos en otros estados, ¿vale? Incluso nos podíamos meter hasta los sueños lúcidos, que la gente es consciente y provoca sus sueños, cuando realmente nos dicen que la conciencia en los sueños no es posible porque no se tienen. O sea, tú estás como en un estado de conciencia alterado. También, como tú has dicho, ejerce un sistema de control sobre aquel que lo analiza, sobre el organismo que lo analiza y sobre la conducta que se tiene. ¿Me entiendes? Sí, está también relacionado con la autoconciencia, que sería una parte propia de la conciencia que se relaciona con el ser reflexivo y con la observación de la mente. También nos dicen que podía ser el observador, el sujeto absoluto que observa la mente, los pensamientos. Es que es muy importante, ahora que acabas de mencionar esto, el verte tú desde fuera. Claro. Intentar analizarte a ti mismo desde un exterior imaginario. ¿Vale? Como si fueras otro tú que te ves. O sea, verte a ti mismo como si fueras un extraño. Como si fueras otra persona. Creo yo. Sí, hay una película muy buena. Tú fíjate, hay una película muy buena de estas pues los círculos así, que yo la recomiendo, que se llama Otra Tierra, en la que aparece un planeta. De repente en el cielo aparece un planeta, la ciencia lo descubre y se da cuenta de que es otra tierra que posee a la gente que está en nuestra tierra. O sea, es otra visión de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y hay una frase muy buena en la película que dice una voz en off, que entera no me acuerdo, pero es algo que me impresionó mucho porque decía, si fuéramos capaces de observarnos realmente a nosotros desde fuera, ¿qué nos diríamos a nosotros mismos? Es que te sorprenderías, ¿eh? ¿Qué pensaríamos de nosotros mismos, de la vida que hemos llevado?
claro, es un Porque poco... Javier, uno tiene la conciencia de sí mismo sobre lo que uno cree que es. Esto es como las tres grandes Exactamente. cosas aquellas, ¿no? Lo que tú te crees, ¿Eh? lo que realmente representas hacia los demás y y cómo te ven los demás, ¿no? Pues tú, a ti mismo, tú tienes una conciencia de tu existencia, de tu comportamiento, de cómo eres, de lo que haces. Pero te tendrías que poner en la parte del que mira. Y a lo Claro. mejor te sorprendes y pudiera ser totalmente antagonista la percepción que coges desde el otro lado de lo que tú te piensas que eres. Es muy importante porque esto podría llegar a ser algo para cambiar determinados hábitos que son negativos y que siempre nos preguntamos el por qué nos pasa esto, ¿no? Y que incluso a veces, esto ya es meternos un poco en psicología, sabemos que estamos haciendo algo mal y lo hacemos. Y lo estamos haciendo, ¿eh? Y lo sabemos. Y hay esa voz interior que nos dice, ¿no? Pero es que esa voz interior de la conciencia tiene que ver muchas veces joder, todos tenemos intuiciones, todos tenemos percepciones, todos tenemos ese pensamiento que ante una encrucijada nos dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O cuando hemos tratado tú y yo aquí en ese programa también la sincronicidad, muchas veces esa voz interior que te está diciendo qué camino debes de seguir, ¿no? ¿Y de dónde viene esa voz? Si es tu conciencia, vale, pero esa conciencia con qué está conectada para que a mí me lleve hacia un camino o hacia no otro, ¿de acuerdo? Eso nos metería en algo que seguramente abordaremos al final de si la conciencia, porque hay una gran pregunta sobre la conciencia, aparte de que hay muchas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuándo surge en nosotros? Sí, ahí Y vamos. sobre todo, si es Ahí individual, vamos. si es individual o no. O es colectiva. Y si Exactamente. es individual, ¿en qué parte de nuestro cuerpo está ubicada, ¿no? Pues vamos a ir por ahí si te parece, ¿no? Hemos dicho más o menos, como tú acabas de mencionar, que es la conciencia. Un poco complicado de entender también porque, como tú bien has dicho, se puede confundir con la consciencia y muchas veces la confundimos. Has dicho más o menos cuándo surge en la especie, ¿no? Si quieres lo vuelves a recalcar. Sí, no lo hemos dicho. Mira, hay varias teorías sobre esto, ¿no? Hay sobre todo hay dos que son muy interesantes, porque una de ellas, de acuerdo, tiene que ver con lo que era la mente bicameral, ¿no? Es algo que la gente va a decir un poco, pero ¿qué es esto de la mente bicameral, ¿no? Y hay un libro que se llama así, El origen de la conciencia. El origen de la conciencia entre la ruptura o en la ruptura de la mente bicameral, ¿no? Y aquí hay un señor que se llama Julian James, ¿vale? Que escribió este libro, que para que la gente un poco se meta a nivel de actual, ¿no? Y dónde puede explorar un poco de esto, aparte de leer el libro, hay una serie muy buena, que yo la recomiendo mucho, que se llama Westworld, ¿de acuerdo? Que trata, en su primera temporada, sobre todo, trata mucho el tema de porque es una serie que tiene mucho que ver con, ¿cómo se llamaba? Había una película en los 70 de Jules Briner que trataba este tema de un parque, ¿no? Un parque en el que hay unos androides que satisfacen los deseos en sí de los humanos, ¿no? Los deseos más perversos, ¿no? Y han hecho una serie muy buena. Y este señor dice que, claro, en la antigüedad, nuestro cerebro, imagínate, estaba como dividido en dos, ¿de acuerdo? Estaba dividido en dos y realmente al tener esta división, hace miles de años, pues el hemisferio derecho tenía una voz y el hemisferio izquierdo pues tendría como otra voz, ¿de acuerdo? En uno, como te digo, tenían varias visiones diferentes. Entonces, hubo un momento en que nuestra conciencia tal y como la percibimos hoy en día, sería la ruptura de esa simetría, ¿no? O sea, tendríamos esos dos hemisferios que asimétricamente, pues uno hablaba un poco con el otro, y cuando esa simetría se rompe, que hoy en día sabemos que los dos hemisferios están conectados entre sí, están unidos, ¿no? Cada uno con sus funciones, pero en sí forman como un todo, pues cuando cuando esa asimetría, esa separación se rompe, para él queda un reducto de uno de esos dos hemisferios que sería lo que nosotros podríamos conocer como la conciencia hoy en día, ¿no? Esa teoría ya a día de hoy no se acepta, ¿no? Se sabe que no puede ser, ¿de acuerdo? Por mismamente lo que te he dicho, porque no se entiende o se piensa que no se pudo llegar
a ese reducto de la conciencia hoy en día por una simple separación de los dos lóbulos cerebrales, pero está muy bien porque fue uno de los primeros que investigó, digamos, lo que es la conciencia. Pero sobre todo eso, ¿no? Que hoy en día sabemos que esa simetría es completamente inexistente y que realmente lo que tenemos es una experiencia subjetiva de nuestra realidad, ¿no? También hay otras teorías, ¿no? Hay un poco porque hay que ver cuándo nace, ¿no? ¿Cuándo nace en nosotros la conciencia? A día de hoy la conciencia es el gran misterio. O sea, aquí vamos a decirle a los oyentes que aquí no le vamos a contestar realmente conciencia, incluso con nosotros nuestras teorías o nuestras hipótesis, podríamos decirlo más, de qué es, ¿no? Cada uno tiene que investigar un poco porque a día de hoy es uno de los grandes misterios de la ciencia. No se sabe qué es la conciencia y por qué se produce esa experiencia subjetiva de la realidad, ¿no? Pero si nos vamos un poco a cuándo pudo aparecer, mira, para mí hay un momento que todos aquellos que nos guste la historia y sobre todo la prehistoria o la evolución humana, podemos llegar a ella, que es, quizá tenga mucho que ver cuando empezaron a aparecer lo que es el arte y lo que es la religión en el ser humano, ¿no? No sabemos ni siquiera, mucha gente dice que puede ser hace 70.000 años, cuando pudo aparecer lo que es la conciencia en el ser humano, ¿no? Cuando empezamos a hacer ese arte, cuando empezamos a pintar en esas cuevas, cuando empezamos a crear religiones, pero claro, todo esto incluso reta mucho con la historia porque me imagino que sabrás que hay muchas representaciones religiosas que tienen muchísima más antigüedad, esos 70.000 años, como pueden ser las primeras Venus femeninas en esas estatuillas, ¿no? Entonces, ¿cuándo pudo surgir? Pues algo muy interesante que está llevando a muchos estudiosos y muchos científicos es esta, ¿no? Que pudo existir cuando el hombre despertó de lo que es esa oscuridad, ese pensamiento quizá un poco más primitivo y empezó de repente a tener esa espiritualidad sobre todo y a pintar en esas cuevas y a crear su primer arte y a hacerse sus primeras preguntas y a crear sus propias religiones. Mencionando a Jules Briner, yo recuerdo una película que él hacía de una especie de robot asesino en el oeste, pero es que luego hay otra... Sí, esa es. Ah, esa es a la que te refieres tú. Esta, sí, que no sé si se llama igual, yo creo que no, que se llama de otra manera, armas, creo que armas de metal o algo así. Exactamente, de esa. Esa es la película. Es que luego hay otra que hace más tarde también, que se llama Mundo Futuro o algo así. Ajá. Que no sé si lo has visto. No, esa, la de Mundo Futuro no, la de Armas de Metal sí, ¿no? Pero la serie esta, que es una serie que yo recomiendo, ¿no? 10 capitulitos, muy bien. Cuidado con los últimos que son de estos que parecen una película, de lo que duran, los 2 últimos creo. Pero incluso lo dicen, ¿no? Porque se le intenta dar o empiezan estos seres androides, empiezan a tener conciencia. Y entonces, claro, en varias conversaciones de los protagonistas de la serie se menciona incluso esto de la mente bicameral, ¿no? Se lo menciona Anthony Hopkins, que hace un papel grandioso. Me ha parecido muy bien que hayas mencionado otra vez lo de bicameral, porque te lo iba a preguntar para los oyentes qué es lo que es. A ver, la mente bicameral, como hemos dicho, es que William James decía que en la antigüedad, ¿vale? Cuando el hombre evolucionó, pero todavía no tenía lo que es el cerebro desarrollado como hoy en día, había una asimetría en el cerebro, ¿de acuerdo? Tenían el mismo poder o luchaban entre sí el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Había una separación, ¿vale? Entre hemisferios, una separación real, ¿de acuerdo? Entonces, llegó un momento en el que esa separación, tal y como sabemos hoy en día, no existe, no están separados en sí, en el que uno de los dos, él piensa que probablemente fue el hemisferio que ya más hemos perdido, ¿no? Que es el derecho, el que tiene que ver, no es que lo hayamos perdido del todo, pero el que más él piensa que sufrió, que fue el hemisferio derecho, que se quedó, digamos, fue absorbido un poco por el otro hemisferio y se quedó como una voz interior, como esa parte del cerebro, ¿de acuerdo? Que se acabó convirtiendo en lo que es la conciencia, ¿no? En esa experiencia subjetiva o en ese ser que sabe lo que el otro está haciendo, aunque realmente lo estamos haciendo todos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que es un poco la teoría de la mente bicameral, ¿no? Que es una teoría que a día de hoy, vuelvo a decir, que no está aceptada, pero resulta muy interesante, ¿no? Y me ha parecido muy curiosa traerla. Sí, porque da en cierto modo explicaciones a muchas cosas.
Exactamente, ¿no? Puede dar explicaciones, aunque hoy en día, para decir lo que es la conciencia hoy en día, no nos valdría esto, porque se sabe que realmente pues, han intervenido otros procesos, incluso en la neurociencia, aunque no ha sabido localizar lo que es la conciencia en sí. Se ha llegado a decir que están varias zonas del cerebro. Fíjate, algo muy curioso, ¿no? Ujú. Ellos se intentan localizar en el cerebro la conciencia, ¿no? Esta experiencia subjetiva. Porque incluso vemos que hay animales que tienen conciencia y que se reconocen a sí mismos. A mí nadie, de verdad, a lo mejor esto estoy científicamente, cualquiera me diría que qué locura, ¿no? Pero a mí nadie me puede decir que yo, que tengo un animal de compañía con el que disfruto todos los días y tal, a mí nadie me puede decir que mi animal de compañía no tiene conciencia. No sé si del mismo, aunque yo le he plantado delante de un espejo y ni se ha asustado ni nada, y le pongo... Tampoco te puedo llegar a saber si se reconoce o no, porque una de las cosas en las que se piensa que claro, para juzgar, como hemos dicho, que los animales tienen conciencia, es que se reconozcan a sí mismos, que sepan que ellos son los que se están reflejando en un espejo y están haciendo cosas, ¿no? Pues mi animal de compañía, o sea, mi perrillo tiene conciencia, tiene sentimientos, no solo es instinto, o sea, se emociona. Yo lo he visto llorar incluso, o sea, ¿qué quiero decir? A mí nadie me puede decir que no tenga, ¿no? Pero sí que es muy interesante, pues, claro que ellos, la experiencia que nosotros tenemos, esa experiencia interior, esa experiencia que nos dice que lo que estamos haciendo y lo estamos analizando, pues tiene una importancia sumamente vital en el propio desentrañamiento de lo que es la vida en sí, ¿no? Y un poco, enlazando con lo que estábamos diciendo de esa mente bicameral, claro, los muchos otros mamíferos no tienen esa separación, ¿me entiendes? Ujú. Cerebral o esos dos hemisferios. Pero bueno, ahí están un poco los datos y las investigaciones. Fíjate, Y es bueno Javier, que yo no sé si los animales, como tú estabas mencionando, tienen conciencia o tienen consciencia, pero es muy importante esto que has mencionado, tienen una lealtad tremenda Sí, vamos. que ya quisiéramos los seres humanos tenerla para con nosotros mismos, ya no para con otros seres del planeta. Vamos a esta Sí, parte que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? sí. Aunque tú lo has explicado más o menos, ¿no? Está lo de la conciencia, si es una conciencia individual o colectiva y en qué parte del cerebro está ubicada. Porque yo creo que todos más o menos aceptamos de una manera no racional, es que no sé cómo decirlo, de una manera indemostrada que existe una conciencia global. Mira, eso es lo que, fíjate que antes, cuando me he puesto a hablar del perro, me he perdido. Si te has dado cuenta, los Sí, oyentes sí, se sí. habrán dado cuenta también. ¿Para qué te estaba contando esto? Mira, algo muy sencillo, ¿vale? Los científicos intentaron ver dentro del cerebro dónde se alojaba la conciencia, ¿de acuerdo? Y ellos dijeron que parte, bueno, en la corteza prefrontal, ¿de acuerdo? En ciertas zonas, pero se encontraron con casos realmente increíbles. ¿Por qué? Porque se encontraron con varios casos, entre ellos un hombre que yo recuerdo que tuvo una enfermedad que era un herpes cerebral, ¿de acuerdo? Un herpes que realmente le dejó inutilizada cierta parte del cerebro, que era la que los científicos decían que ahí estaba alojado lo que es la conciencia. Pero este señor seguía teniendo conciencia de sí mismo, seguía interpretando cosas y seguía teniendo esa visión subjetiva de la experiencia y de la realidad. Entonces, claro, a día de hoy, ellos piensan, la ciencia piensa que la conciencia tiene que estar englobada en todo el cerebro, porque por zonas estamos viendo que cada zona que han dicho donde podría estar, se han dado cuenta de que gente que tiene esa zona del cerebro, digamos, sin función, sí siguen teniendo lo que es esa experiencia de la conciencia. Y entonces aquí vamos a la gran pregunta que me has hecho. ¿Es una conciencia que se aloja dentro del cerebro? Yo digo, bajo mi punto de vista, mi hipótesis es que no. No. Esto vamos a tratar un poco como el software y el hardware, ¿de acuerdo? Ahí te iba a ir yo. De acuerdo, vale. El cerebro es donde se aloja la conciencia o lo que conecta con la conciencia, pero no es la conciencia. O sea, no solo la conciencia está dentro del cerebro. Tenemos una prueba muy fácil
y una prueba científica. Hay un experimento que se llama el experimento de la conciencia global, ¿de acuerdo? Este experimento era una serie de medidores que, alojados en varias partes del mundo, estaban midiendo si de alguna manera se podría alterar el orden del azar, ¿de acuerdo? Lo que un ordenador genera como azar, que es unos y ceros generados aleatoriamente. ¿Y qué se dieron cuenta cuando hicieron estas investigaciones, ¿no? Es un proyecto que hoy en día todavía sigue y que la gente lo puede buscar y se puede meter en él, ¿eh? Se llama el proyecto de conciencia global. Incluso hay una página que recoge lo que son todos los resultados de esta investigación. Bueno, se dieron cuenta que en ciertos momentos muy concretos de la historia, sobre todo de la historia reciente, esos números aleatorios de unos y ceros cambiaban. Ya no se producía, ese orden aleatorio, ¿vale? Ese orden de azar. Y cambiaban significativamente. Tú fíjate qué curioso. ¿Cuáles eran esos momentos? Los atentados del 11 de septiembre, la muerte de Diana de Gales, meditaciones a nivel mundial, el tsunami que arrasó parte del Índico en el 2004, el tsunami de Japón, los atentados del 11 de marzo en Madrid. Y esto empezaron a pensar realmente, oye, aquí hay algo que afecta incluso a lo que son los medidores de números aleatorios, ¿no? La conciencia no solo tiene que estar en el cerebro y ser una conciencia individual, sino que de alguna manera tenemos a un proceso científico, a un experimento científico que es, tú fíjate lo interesante que es esto, es, vamos a ver, no me sale la palabra, digamos que es modificado por algo que no es en sí científico, por algo que no podemos medir, como es en sí la conciencia, pero que sí vemos que influye. ¿Por qué? Porque todos sabemos que durante estos días que yo he señalado, a nivel mundial se produjo un shock muy interesante, un shock negativo muy fuerte, y ellos se dieron cuenta de que era muy curioso. Pero es más, todos aquellos nuestros oyentes que se metan en esa página web se van a dar cuenta que en momentos como el 11 de septiembre, esa modificación de números empezó con anterioridad a lo que eran los atentados. Fíjate lo que engloba esto, ¿eh? Con anterioridad. Entonces todo esto plantea una hipótesis, que puede ser la siguiente, ¿de acuerdo? Sabemos que cuando nos vamos a esta física, que antes hemos mencionado a esos grandes físicos o pensadores, nos hablan muchas veces de que el tiempo no existe y nos hablan de un todo, el uno, ¿de acuerdo? Como decían ya los Upanishads antiguamente, ese uno, ese que todo forma parte del todo. Incluso nosotros cuando hemos hablado de la sincronicidad lo hemos tratado. Si el tiempo no existe, en parte, es solo una percepción más nuestra, o puede ser incluso percibido de manera diferente, y todo es una conciencia global, podía probar el que estos experimentos, antes de esos momentos, y a nivel global, afectaran a lo que son estos medidores. Con eso, ¿qué quiere decir? Que estoy convencido de que igual que existe la teoría de Gaia, de que la Tierra es un organismo entero, nosotros somos una conciencia entera. Lo que pasa es que solo somos como abejas. La colmena es todo un conjunto, un biosistema incluso. Y nuestras conciencias individuales forman parte de ese todo, que se comunican, que esto podía explicar percepciones, sensaciones, cuando te están mirando, cuando ves que pareces intuir el pensamiento de la otra persona. Hay conexiones. Sí, pero aquí también podíamos meter la parte de sincronicidad. También, por supuesto. Y yo la metí si recordáramos algún programa, también incluso la metí, ¿no? Ahí dentro. Si todas las mentes, de alguna manera, empiezan a percibir y todo forma parte de un gran conjunto, de un gran engranaje realmente, del mecanismo de un reloj, claro que se van a producir sincronicidades, claro que se van a producir un montón de fenómenos como la precognición y demás. Claro, si te acuerdas creo que el último programa que participaste, no me acuerdo ahora muy bien, hablamos de esa parte donde, por ejemplo, que todos hemos tenido, que te viene una persona de repente a la cabeza y te llaman por teléfono, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de esta conciencia universal, ¿no? Claro, porque ¿qué percibes ahí? Tú fíjate, ahí pueden explicarse el fenómeno de dos maneras. La persona,
en la que tú estás pensando puede percibir tu pensamiento, que haya una conexión, que se produzca esa conexión, como la ciencia nos ha dicho que hay partículas entrelazadas que instantáneamente lo que hagas a una se lo haces a la otra. ¿Por qué las conciencias no pueden ser eso? ¿No? Vale. En el momento que tú pienses en esa persona perciba que has pensado en ella y te llame por teléfono, o al revés, sea la persona quien dice voy a llamar por teléfono y tú te acuerdes de ella también, ¿entiendes? Uh-huh. Claro, nos vamos a una teoría que implica mucho la no aparición, o sea, el estado del tiempo como un estado, no como lo aceptamos a nivel de nuestra realidad de día a día, ¿no? Sino incluso un nivel mucho más, digamos, cuántico, ¿no? Más de instantaneidad e incluso de inexistencia. Sí, pero ¿vale? entonces, Javier, ¿qué es la realidad? Buf, mira, Porque claro, vamos a enlazar, quiero explicarle una cosita a los oyentes, solo una pequeña cosa, ¿vale? Sobre lo importante de la conciencia y lo que se encaja con la realidad y cómo percibimos la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjate, si nosotros mismamente nos ponemos a pensar, la conciencia es la que crea y da forma a la realidad. Es la entonces, que crea y da forma. entonces la puede modificar. Sí, sí, incluso sí. Luego al final vamos a profundizar en, yo no sé si ya nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Pero bueno, luego te voy a mencionar Yo me gustaría terminar con una parte, pues ya estamos ¿sí? llegando para terminar el tema de hoy, porque como ya hemos hablado, pues Vale, esto es muy extenso y lo vamos a dividir en varias vale. partes. Y para terminar hoy como epílogo, ya que nos hemos metido tanto en la ¿Sí? realidad y en la conciencia y todo esto, yo me gustaría terminar con esta pregunta que te voy a hacer ahora, que respondas Sí, después. Primero vamos a lo de la sí, realidad y todo esto. vale. La conciencia, supuestamente, entonces, sobrevive a la muerte. Esto lo dejamos para el final. Vale, ¿Vale? Ahora vale, vamos a mira, esta parte de la conciencia que puede modificar la realidad y todo esto. tú fíjate, había, Schrödinger decía lo siguiente, ¿merece la pena llamarse mundo o universo algo que no puede ser contemplado? ¿De acuerdo? O sea, antes de que apareciera la conciencia en el universo, el universo seguramente hay vida en otros planetas, vamos a trasladarlo mejor aquí. La Tierra, antes de que apareciera una conciencia que lo desentrañara, ¿merece la pena llamarse mundo? ¿Por qué? Porque quiero decirle a los oyentes que todo lo que captan, todo lo que ven, la luz no es luz como tal, es un proceso de la conciencia, o sea, la luz son fotones. La conciencia y el ojo es quien lo desentraña y nos hace tener una experiencia visual sobre lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? El sonido es igual. Y mira, Robert Lanza, que escribió un libro muy bueno que se llamaba Biencentrismo, y profundiza muchísimo en todo este tema de la conciencia y de si sobrevive la muerte y tal, él decía, antes de que hubiera una conciencia, ¿habría ruido? Porque el ruido es una vibración de aire en unos decibelios concretos, pero necesita un oído y un tímpano, ¿de acuerdo? Que vibre y que luego el cerebro, por medio de la conciencia, desentrañe esa vibración y lo haga ser una experiencia. Claro, Entonces, pero Javier, que nosotros no lo sintamos o no lo percibamos no significa que no existe. claro, pero entonces no lo podemos llamar ruido como tal. Hombre, no lo llamamos ruido, pero tú sabes que hay determinadas frecuencias ahora mismo que están aquí, ¿eh? Y que nosotros no las oímos. Pero a lo mejor no sé, te llega un perro, que hemos hablado antes de los animales, te llega un perro y escucha esa frecuencia. Y nosotros no la Sí, escuchamos, para nosotros no existe. claro, pero escúchame, antes de que hubiera una conciencia, porque nos vamos un perro, es una conciencia también, Uh-huh. antes de que hubiera un cerebro, ya sea pequeño, grande, minúsculo, de un animal muy pequeño y tal, que desentrañara eso, ¿existiría como tal? Sí existiría, claro, pero realmente él se pregunta, Robert Lanza se pregunta, ¿haría ruido un árbol al caer si no hubiera una conciencia que lo escuchara? Claro, si no Pues hubiera nadie, realmente, claro, que lo oyese, ¿no? claro, Que es a lo claro, que yo ¿no? voy. Pero no significa que el ruido no exista. Ahora, que no le da la importancia de ruido porque no hay nadie que lo escuche, pues seguramente. No, Sí, sí, seguramente sí, sí, ¿no? yo creo que estamos hablando lo mismo más o menos. Sí, ¿no? Entonces, pero con eso yo quiero que la gente se dé cuenta, ¿no? De la importancia
realmente que tiene. O sea, todo el mundo exterior, todo lo que vemos, por tanto, realmente está localizado, ¿no?, dentro de nuestro cerebro. De ahí muchas veces lo que se nos dice, ¿no?, de la percepción de la realidad. Y fíjate, mira, algo muy curioso. ¿Tú te acuerdas cuando, y con esto ya cerramos el tema, ¿tú te acuerdas cuando hubo por las redes sociales algo muy curioso, que era un vestido que cada uno veía de un diferente color? No sé si te acordarás. No. Pues las redes sociales, el Facebook salía mucho, muy curioso, de un vestido, de una fotografía de un vestido que cada uno percibía de una manera diferente, de un color diferente. Sí, Eso sí. es un poco lo que vemos de la imagen. Tu experiencia de la realidad no es la misma que la mía, en absoluto. Está claro. ¿De acuerdo? No, ¿Y qué es lo que nos hace tener esa experiencia diferente? Pues es que es así, es que es la conciencia. ¿De acuerdo? La conciencia que cada uno de nosotros tenemos, que estoy convencido, como te he dicho, que es una conciencia que está unida de alguna manera, somos un enjambre, una mente global, incluso me atrevería a decir, pero fíjate, qué curioso que realmente no es la misma experiencia ni de la naturaleza, ni de la realidad, tanto la tuya como claro, la si es mía, que ¿no? esto, tú fíjate, yo lo mencionaba hace pocos días con una persona hablando sobre las crisis, sobre cómo le va a cada uno en la vida, no sé qué. Digo, pero claro, es que en la época de crisis hay gente que le ha ido genial y que se ha Ujú. enriquecido. Por lo tanto, para esa gente la percepción de esa época de crisis económica no ha sido como para mí, que te quedas sin trabajo, te vas al paro, lo Claro, pasas mal, tienes problemas para alimentar a tus hijos y demás. Vamos, no es mi caso, pero bueno, habrá gente que lo habrá pasado mal en esa época de crisis. Sin embargo, la percepción que tiene la persona que se ha enriquecido sobre la época de crisis es totalmente opuesta. claro. O Para sea, ellos es una oportunidad y algo bueno, es claro. la misma realidad, entiendo yo que es la misma realidad Ujú. para los dos, pero uno la percibe de una manera y otro de otra, que es a lo que Claro, pues estamos llegando, ¿no? Según tú estás hablando, ¿no? sí, sí. A Fíjate, esta percepción. claro, y para mí la conciencia es que tiene que ver con un montón de cosas. Mira, para cerrar esto, Mm. fíjate, para decirle a los oyentes un poco, alguien que se ha atrevido a dar una definición de conciencia científica, hay un doctor que se llama el doctor Antonio Alcina Forteza, perdona, que tiene un artículo que la gente lo puede buscar por internet, que se llama Cerebro, Mente, Conciencia, en la que explica un poco cada cosa, ¿vale? Dice que el cerebro es el soporte físico a través del cual se subjetivan las funciones de la mente es la capacidad de pensar, razonar y tal, y luego va la conciencia, ¿no? Que pone que es un amplio campo de acción en el que se mueve la mente, aunque también intervienen las impresiones y percepciones físicas, las emociones, las intuiciones, el mundo de la imaginación e incluso las experiencias metafísicas. Es el universo, o sea, la conciencia es el universo en el que se apoya la materia, ¿vale? Esto permite un conocimiento reflexivo de nosotros mismos. Y me quedo con estas dos frases. Descubre cambios interiores y descubre el mundo exterior dándole cabida en la propia subjetividad. Y dice que si la mente es una potencia del alma, la conciencia es el alma misma, a falta de mejores términos para explicar esta semejanza. Aparte, la conciencia, tú date cuenta, como te he dicho antes, es algo que que nos gusta el misterio y con lo que vamos a tratar ahora de las experiencias, si sobrevive a la muerte, encaja completamente. Que es que la conciencia es la que nos proporciona el sentimiento de trascendencia. ¿De acuerdo? Ujú. Lo que provoca ese sentimiento, esas preguntas que vamos a hacer de si sobrevivimos a la mente, a la muerte o no, esas reflexiones interiores que hacemos, como el que estoy aquí, por qué, todo eso nos lo proporciona lo que es la conciencia. Pero, aún así, aunque digamos esto, para mí sigue siendo un misterio, pero Un gran un enigma. enigma exactamente. Yo soy Por eso partidario también de la el parte título, esta, ¿no? ¿no? O entiendo yo, ¿no? Conocernos un poco más a nosotros mismos, hacer una especie de viaje interior, ¿no? Hacia nuestro interior para comprender o entender de otra manera o quizás mejor la parte exterior que nos rodea. Exactamente. Creo yo que aquí hay una parte importante de lo que estamos hablando. Vamos ya a esa parte que yo creo que llama mucho la atención. ¿Sobrevive la conciencia a la muerte, Javier? Pues mira, fíjate que si nos vamos incluso a los casos,
a la casuística que tenemos, yo creo que sí, porque si no, ¿cómo explicaríamos las experiencias cercanas a la muerte? O sea, ¿cómo lo explicamos, no? Tenemos incluso gente que ha salido de su cuerpo y que se ha ido encima, ha atravesado lo que es la materia, ha visto cosas y realmente mucha gente estaba muerta, o sea, estaba clínicamente muerta. Sí, que no Ya está, estamos, tenía un no estamos encefalograma hablando, plano, no, exactamente. que no estamos hablando de un viaje astral ahora mismo, aunque es No, muy similar a lo que has explicado tú. Estamos hablando de claro, gente muerta clínicamente hablando. exactamente. ¿De acuerdo? No es un estado alterado, no, Mm. clínicamente muerta, ¿no? Y estas experiencias reales fuera del cuerpo que tiene la gente en ese momento, tú date cuenta que dentro de esas experiencias tienen un elevado nivel de conciencia, como si estuvieran a lo mejor dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque oyen, ven. Mira, hay un gran investigador, Pim Van Lommel, ¿de acuerdo? Que él se ha metido de lleno. Esto es un cirujano prestigioso que se ha metido de lleno en lo que es esta supervivencia de la conciencia, lo que es la muerte. Y en 2001 realmente sacudió a la comunidad científica cuando consiguió publicar un artículo sobre estas ECMs en una de las revistas más prestigiosas del mundo, en The Lancet, ¿no? Y en esta investigación, él decía que a falta de otras evidencias sobre estas experiencias cercanas a la muerte, que aunque no lo podemos probar en sí científicamente, porque no lo podemos someter al método científico de ensayo y error, pues realmente no podríamos decir que otra cosa que la conciencia sobrevive a la muerte si no es por esto. O sea, que la conciencia realmente tiene que sobrevivir a la muerte porque no hay otra manera de explicar estas experiencias. Es que no hay en sí a día de Pero hoy. claro, la pregunta consecuente es ¿y dónde va? Uf, Es complicada, ¿eh? Sí, sí, porque pues puede ser a otro estado de lo que es la realidad. Tú date cuenta, tú fíjate, y con esto acabamos ya. Hemos dicho que la conciencia necesita el cerebro para percibir lo que es la realidad, ¿de acuerdo? No que esté dentro, no, ni siquiera decimos que esté dentro completamente, sino que sí que vemos que necesita, que a través de él nuestros neuronas y lo que son nuestras capacidades cerebrales de la visión, del oído, de alguna manera la conciencia nutre de experiencias, pero claro, se necesita eso. No sé, aunque acabamos de decir que las experiencias cercanas a la muerte lo ponen en manifiesto, la conciencia sin ese soporte también vive lo que es una realidad, ¿de acuerdo? También oye, también ve, ¿no? Pero sí que podemos decir que nuestra conciencia puede ser un transmisor para lo que es esta realidad, esta de ahora, ¿de acuerdo? Pero eso no impide que no haya luego otras realidades. De hecho, y con este dato yo pienso también otros estados de existencia, ¿no? Exactamente. Es que perfectamente puede ser eso así. O sea, puede haber otros estados de realidad donde ni siquiera la materia sea como nosotros. Como nosotros la conocemos, pero pudiéramos, Exactamente. fíjate, se me ocurren un montón de preguntas, lo vamos a tener que dejar porque se nos va el tiempo largo, Sí. pero se me van ocurriendo un montón de preguntas, ¿no? ¿Pudiera esta conciencia supuestamente vivir en varios tipos de existencia a la vez? Sí, igual también. Porque tú date cuenta que cuando incluso tenemos esos estados alterados de conciencia, hay gente que deja de percibir lo que es la realidad tal cual. Parece que la conciencia se traslada a otro plano. ¿De acuerdo? Incluso la gente que tiene las experiencias cercanas a la muerte, o la gente que muchos hemos oído hablar, yo no he tenido ninguno, de esos viajes astrales en los que salen de su cuerpo directamente. Tienen otra realidad diferente porque ya no necesitan ni sus manos ni su cuerpo. Incluso yo he hablado con mucha gente sobre estos temas. Incluso hay gente que son capaces, circunstancialmente hablando, han salido de su cuerpo, como si estuvieran haciendo un viaje astral y se han despertado en el cuerpo físico. Esto ya lo he dicho más de una vez. Sí. Y han sido capaces de tener dos realidades distintas a la vez. Fíjate. Conscientes, en el cuerpo físico y conscientes en el plano astral. Y se han visto a sí mismos los dos. Siendo la misma, se han visto los dos. Tú fíjate, por eso digo que esto podía dar explicación también a que la conciencia pudiera existir en varios tipos de existencia. Sí, mira,
incluso hay unos científicos, Stuart Hameroff y también lo que es el doctor Roger Penrose, que es más conocido, que incluso han hecho una teoría y le han puesto, claro, porque imagínate, si la conciencia es algo etéreo que incluso puede residir fuera de nuestro cuerpo, ¿cómo algo etéreo fuera de nuestro cuerpo, o incluso cuando se aloja en nuestro cuerpo, cómo capta o cómo se comunica con lo que es lo físico, ¿no? Y ellos han hecho un estudio muy interesante en lo que hablan de unos microtúbulos que están en las células del cerebro, que son que dicen que son sitios primarios de procesamiento cuántico. Aquí ya nos metemos con la cuántica, que es lo más pequeño, que puede ser un poco como digamos, la información en sí, que puede estar en todos lados y que nuestro cerebro lo procesa a través de estos microtúbulos y realmente puede ser el punto de unión, ¿no? Y que realmente, tú imagínate, al morir, cuando morimos, ellos dicen que toda esta información que han captado esos microtúbulos es liberada del cuerpo, lo que significa que su convivencia se va con ella. O sea, que todo lo que hemos vivido es liberado por esos microtúbulos y se va con esa conciencia etérea. Y eso explicaría algo muy curioso. A ver si sabes el qué. La revisión de la vida que pasa durante las ECM. Uh-huh. Claro. Tú imagínate, tú podrías tener esa revisión de esa vida, y además es algo muy, muy llamativo en todas esas experiencias, si fuera esa información que va dejando tu cerebro sí, de alguna manera. Tú fíjate, estas experiencias que yo te voy a proponer, lo hablemos en un próximo programa, las ECM, sí, porque me parece súper interesantísimo. Determinada o dependiendo de la cultura donde uno se haya criado o haya vivido, son distintas. Sí. Tienen experiencias cercanas a la muerte distintas. La visión que tiene, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos esa visión del túnel, tal, la luz al final del túnel y tal, pero en China, por ejemplo, tienen otra percepción cuando tienen estas experiencias. Y te he dicho la India, China, Japón o yo no sé, países por ahí con otras culturas y diferentes religiones tienen unas visiones distintas, lo de visiones entre comillas, cuando llegan a las ECM. O sea, no lo explican del mismo modo que nosotros lo explicamos. Claro, pero también esto es algo bueno. Mira, me gusta que digas ese caso porque también es algo bueno. Una de las cosas que siempre se ha achacado a las ECMs y que no tiene nada que ver con que la conciencia sobreviva es que realmente todo se produce por la anopsia del cerebro y que es un mecanismo del cerebro en sí cuando deja de tener oxígeno y tal, ¿vale? Mira, si fuera algo así científico tal cual, lo tendría todo el mundo. Tendría todo el mundo lo mismo. Bueno, a lo mejor como uno les puede tener una religión y otros otra, el entorno cultural en el que te críes tiene mucho que ver con tu experiencia luego de la vida, ¿vale? Nosotros, a lo mejor mismamente, no podemos entender a lo mejor ciertos comportamientos de otras culturas diferentes porque no es el entorno en el que nos hemos criado. Ahí es donde yo te voy. Claro, pero te quiero decir en sí, si las experiencias cercanas a la muerte fuera un mecanismo cerebral que tenemos todos para superar ese miedo a la muerte, las tendría todo el mundo. Y hay mucha gente que ha pasado por esa muerte clínica y que luego ha vuelto, y hay gente incluso que no ha tenido ninguna experiencia. O que no se acuerdan. O que no se acuerdan. Lo vamos, si te parece, lo dejamos aquí. Sí, y para perfecto. Nuevo adentrarnos más en las experiencias cercanas a la muerte, lo emplazamos para otro programa próximo. Sí. Y si alguien tiene pues alguna duda, pues que pregunte por los medios habituales, que intentaremos liarle un poco más como hemos hecho hoy. Porque... Esto es como decía, como si hubiéramos estudiado alguno de los dos filosofía, que lo que dicen siempre es que el filósofo lo único que hace realmente es complicar más las cosas. Cuando te pones a hablar de eso de algo, pues más o menos sí más hemos o menos hecho, lo hemos hecho. Porque yo pienso que hay, fíjate, no un mundo, hay un universo por descubrir, sí, pero ya no fuera de nosotros, sino como te decía antes, dentro de nosotros mismos. Entonces, hablar de lo que estamos hablando también es especulación. Aunque yo entiendo que es una especulación positiva y orientada hacia determinadas experiencias, o basada, mejor dicho, en determinadas experiencias que ha tenido muchísima gente y que han tenido a bien a relatar. Javier, un enorme placer, como siempre, tenerte en Mundo Insólito Radio, y ya sabes, ahí tienes el guante tirado
como si fuera Sí. un ring. Y en un próximo programa pues hablamos de las ECMs. Un fuerte abrazo. Será un placer para mí y ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes y haberles sumergido en lo que es este gran enigma de la conciencia. Un placer.